El final de la Guerra Fría entre Occidente y el bloque oriental en julio de 1990 sirvió para reducir las tensiones en Europa. La amenaza de guerra nuclear que existió durante 40 años y fue la mayor amenaza a la que se enfrentó el mundo, disminuyó. Pero un mes después del final de la Guerra Fría estalló una crisis que iba a poner a prueba el nuevo orden mundial que había surgido. La larga agonía de la guerra contra Irán no había saciado las ansias de poder del dictador iraquí Saddam Hussein. En la madrugada del 2 de agosto de 1990, Irak invadió a su pequeño vecino del sur, Kuwait. Y tardó un solo día en asegurar Kuwait City. Una de las razones del repentino ataque de Saddam fue la negativa de Kuwait a renegociar el enorme préstamo que había concedido a Irak durante la guerra con Irán en la década de los 80. Y también el hecho de que Kuwait mantuviese muy bajo el precio del petróleo. Además, Kuwait estaba perforando pozos petrolíferos en una disputada zona fronteriza. Aunque gran cantidad de fuerzas iraquíes habían sido desplegadas cerca de la frontera, el ataque sorprendió al mundo entero. El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, que había mediado en la disputa, se mostró particularmente molesto. La víspera de la invasión, Saddam Hussein le había asegurado que no utilizaría la fuerza contra Kuwait. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió urgentemente y condenó la invasión exigiendo una inmediata retirada de las fuerzas iraquíes. Un detalle indicativo de la nueva era posguerra fría fue que el secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, quien se encontraba de visita en Moscú, acordase con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Eduard Shevardnadze, un ataque conjunto contra Irak. Ello hubiera sido impensable tan solo unos cuantos años antes. La primera ministra británica, Margaret Thatcher, se encontraba en Aspen, Colorado, visitando al presidente norteamericano George Bush. Ambos acordaron que la ONU debía estar dispuesta a utilizar la fuerza contra Irak, sobre todo cuando los satélites espía mostraron que Irak estaba desplegando gran cantidad de fuerzas en la frontera de Kuwait con Arabia Saudí. A pesar de sus vínculos económicos con Occidente, los saudíes son muy religiosos y dudaron en permitir que fuerzas no musulmanas entrasen en su país, pero ante la amenaza iraquí aceptaron. El 8 de agosto aterrizaron en Arabia Saudí las primeras fuerzas terrestres americanas pertenecientes a la número 82 División Aérea. Dos días antes, la Liga Árabe también había decidido enviar urgentemente tropas a Arabia Saudí. Además, también fueron desplegados urgentemente aviones de combate británicos y americanos para proteger el espacio aéreo saudí. Los británicos ya contaban con buques de guerra en el Golfo, la Armilla Patrol, cuya misión había sido proteger buques mercantes durante la guerra irano-iraquí. Los americanos también tenían buques estacionados que fueron rápidamente reforzados por los portaaviones Eisenhower e Independence, al que vemos en las imágenes. El general americano Norman Schwarzkopf fue nombrado comandante en jefe de la coalición con el beneplácito de la ONU. Estuvo a cargo del Comando Central de los Estados Unidos, o CENTCOM, cuya misión era preparar y montar operaciones de emergencia de este tipo en Oriente Medio.
Las resoluciones de la ONU culminaron el 25 de agosto con la resolución 665, que ordenaba el bloqueo naval de Irak y Kuwait. Durante los 8 meses siguientes, Norteamérica, Gran Bretaña y Australia, junto a la Unión Europea Occidental, fletaron casi 30.000 buques y abordaron más de 1.200. Los iraquíes habían capturado a varios occidentales en Kuwait. Saddam Hussein los mantuvo junto a algunos kuwaitíes como rehenes con la intención de utilizarlos en sus negociaciones. Ello aisló aún más a Irak. Saddam trató de ganarse la amistad de Irán liberando prisioneros hechos durante la guerra con este país y ofreciendo entregar territorios iraníes que mantenía ocupados. Sin embargo, Irán mantuvo una estricta postura neutral. Saddam también declaró una yihad o guerra santa para eliminar a las fuerzas extranjeras de Arabia Saudí, pero ninguna nación árabe se mostró convencida. Únicamente Yasser Arafat, líder de la OLP, apoyó abiertamente a Saddam visitando Bagdad varias veces. Ello dio como resultado que Irak declarase su apoyo a la causa palestina y también permitió que llegasen mercancías a Irak vía Jordania, donde la opinión pública estaba del lado de la OLP. La prioridad de la coalición seguía siendo defender Arabia Saudí. Al principio, la mayor preocupación era enfrentarse a los 5.500 tanques de Irak con los 600 de que disponía la coalición. Estos eran anticuados M60 de fabricación americana armados con cañones de 105 milímetros. Pero la situación mejoró, sobre todo con la llegada de la 24 División Mecanizada de Infantería, que contaba con 200 de los tanques más modernos de América, los M1 Abrams. Los franceses contribuyeron con la División Ligera Daguet, compuesta por tropas de la Legión extranjera y marines. Los británicos enviaron desde Alemania la 7ª Brigada Acorazada, cuyo símbolo, la rata del desierto, traía a la memoria a los ilustres antepasados que habían combatido en el desierto del norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. Sus tanques Challenger fueron una ayuda muy bien recibida. La OTAN también dio su total apoyo, pero su estatuto le impedía desplegar tropas fuera de Europa. Sin embargo, Turquía, como miembro de la OTAN, proporcionó bases aéreas desde las cuales los aviones de la coalición podían operar contra Irak desde el norte. Muchas otras naciones del mundo, incluyendo africanas y asiáticas, también ayudaron a la coalición. Uno de los mayores temores de la coalición era que Irak utilizase armas químicas, tal y como había hecho contra la minoría kurda y contra Irán. Por lo tanto, el entrenamiento químico se convirtió en prioridad. A principios de otoño del 90 se seguía tratando de hallar una solución pacífica. En septiembre, el presidente Bush y Saddam Hussein se dirigieron por televisión a Irak y Estados Unidos, respectivamente, pero sin éxito. El rey Hussein de Jordania, a la derecha de las imágenes, trató de tomar la iniciativa en octubre, pero también fracasó. El ministro de Exteriores iraquí, Tariq Aziz, planteó condiciones previas para una retirada de Kuwait que la coalición consideró inaceptables. A finales de octubre del 90, el general Swarkov y el príncipe saudí Khalid bin Sultan llegaron a la conclusión de que la amenaza de una invasión iraquí de Arabia Saudí era ya muy poco probable, pero todavía era necesario poner fin a la presencia iraquí en Kuwait. Las sanciones económicas a Irak, que seguía mostrándose desafiante, no estaban teniendo el efecto deseado. Había llegado la hora de planear una acción ofensiva. La coalición aceptó que había llegado el momento de lanzar un ataque, pero la liberación de Kuwait debía conseguirse con las mínimas bajas posibles. El pueblo americano, que hasta entonces había mostrado su apoyo, no estaba preparado para un nuevo Vietnam y por lo tanto era necesario asegurarse de que el ataque sobre Kuwait fuese breve, intenso y decisivo.
Pero solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podía sancionar una acción ofensiva. A finales de noviembre, y a pesar de la oposición inicial de algunos miembros, se tomó la resolución 678, que estipulaba que el 15 de enero era la fecha límite que Irak tenía para retirar todas sus fuerzas de Kuwait. De lo contrario, se emplearía la fuerza militar. Con el fin de asegurar una victoria rápida en el caso de que la fuerza fuese necesaria, la coalición tenía que reforzarse y por ello acudió desde Alemania el séptimo cuerpo de Estados Unidos con 1.500 tanques adicionales, así como una nueva brigada acorazada británica. Además, fueron movilizados muchos reservistas en Estados Unidos. Un factor a tener en cuenta era que el 25 de marzo empezaba el Ramadán, o período de ayuno musulmán. A principios de marzo eran normales la lluvia y las tormentas de arena y, por lo tanto, la liberación de Kuwait tenía que completarse para finales de febrero. La coalición podía penetrar en Kuwait de tres maneras: mediante un ataque directo a través de la frontera con Arabia Saudí, mediante una operación de desembarco anfibio de los marines americanos en la costa de Kuwait, o mediante un ataque a través de la frontera iraco-saudí para después dirigirse hacia el este y penetrar en Kuwait. Pero los iraquíes habían fortificado la frontera sur kuwaití, así como la costa, y también habían plantado numerosos campos de minas frente a la costa. Por lo tanto, los estrategas de la coalición recomendaron la tercera opción, sobre todo teniendo en cuenta que Irak había reforzado poco sus defensas en la frontera saudí. Durante el otoño, varios políticos de talla, incluyendo al senador americano Jesse Jackson, viajaron a Bagdad para solicitar la liberación de los rehenes. Si bien dichas visitas no tenían carácter oficial, Saddam Hussein cedió a principios de diciembre y liberó a los rehenes occidentales. El secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, el secretario de Estado norteamericano Baker y el ministro de Exteriores ruso Shevardnadze seguían tratando de hallar una solución pacífica, pero en vano. El 15 de enero se cumplió la fecha límite para la retirada de Irak y el mundo se preparó para combatir. No tuvo que esperar mucho. En la madrugada del 17 de enero de 1991, los cazabombarderos F-117A despegaron con rumbo a Irak. Sus objetivos iniciales fueron la jefatura, el control y las comunicaciones del sistema de defensa aérea iraquí, con el fin de que la coalición obtuviese la total supremacía aérea. Al mismo tiempo se lanzaron misiles de crucero Tomahawk desde buques americanos. Los Tornado GR-1 británicos atacaron bases aéreas iraquíes. Atacaron a bajo vuelo. Iban armados con material anticampo aéreo JP-233. Pero los Tornados sufrieron daños a causa de los cañones y misiles y durante los primeros 8 días de la guerra, 7 de ellos fueron derribados. Otros aviones atacaron campos de aviación con bombas convencionales. Los cazas de la coalición esperaban a la Fuerza Aérea iraquí, que incluía los modernos MiG-29 de fabricación rusa. Durante la primera semana, los iraquíes realizaron unas 100 salidas diarias, comparadas con las 2.000 de la coalición. Unos 17 aviones iraquíes fueron derribados. Los aliados no sufrieron bajas. Las salidas iraquíes fueron disminuyendo hasta detenerse y la coalición empezó a atacar los hangares donde los iraquíes guardaban sus aviones. Las armas teledirigidas alcanzaron varios objetivos, obligando a que muchos aviones iraquíes se refugiasen en Irán. Pero la ofensiva aérea de la coalición también tuvo otros objetivos prioritarios: edificios gubernamentales, centrales eléctricas y rutas de suministro. Se atacaron instalaciones de guerra química y nuclear. Sobre todo se convirtieron en objetivo prioritario los lugares donde estaban ubicados los misiles Scud. El segundo día de la guerra se lanzaron no menos de 7 misiles Scud sobre Tel Aviv y Haifa en Israel.
7 personas resultaron heridas. La noche siguiente, otros 4 misiles Scud fueron lanzados sobre Tel Aviv. Si bien Israel y la coalición temían que las cabezas de guerra contuviesen químicos, estaban compuestas únicamente de explosivo. A pesar de ello, se temió que Israel contraatacase con su fuerza aérea y que los miembros árabes de la coalición la abandonasen antes de unirse con su enemigo tradicional. Por ello, Estados Unidos desplegó una frenética actividad diplomática y más tarde envió a Israel misiles tierra-aire Patriot. Los Patriot habían tenido éxito contra los Scud por primera vez cuando 2 de estos últimos fueron lanzados contra Arabia Saudí el 19 de enero. Los Patriot interceptaron ambos misiles. Los iraquíes desplegaron más lanzaderas móviles. Estas eran muy difíciles de localizar ya que bastaban 25 minutos para montarlas, lanzar el misil y luego retirarse. Se utilizaron grupos de fuerzas especiales para localizarlas y varias salidas aéreas tuvieron que ser desviadas desde otros objetivos. En total, Irak lanzó unos 95 Scud contra Israel y Arabia Saudí. Las baterías de misiles Patriot lograron interceptar algunos, pero a veces no pudieron destruir las cabezas de guerra. Sin embargo, el rápido despliegue de baterías a Israel logró evitar la amenaza de un ataque israelí sobre Irak. Las únicas bajas graves provocadas por un ataque de Scud fueron causadas por uno de los últimos en lanzarse, el 25 de febrero del 91. Una avería en el sistema informático de las baterías Patriot permitió que un Scud alcanzase un cuartel en Darhan, matando a 29 soldados americanos e hiriendo a otros 100. Los iraquíes también utilizaron terror ecológico. El 23 de enero abrieron las válvulas de las bombas de petróleo del depósito de carga de petróleo en Kuwait. El norte del Golfo Pérsico pronto se cubrió de una gruesa y extensa capa de petróleo. Poco a poco, la ofensiva aérea se desvió de los objetivos estratégicos hacia las fuerzas iraquíes en el mismo Kuwait. Allí, la principal preocupación eran las bien equipadas divisiones de la Guardia Republicana en el norte del país. Y se utilizaron incluso bombarderos B-52 cuyos ataques sobre las áreas operativas del Vietcong en Vietnam habían alterado literalmente el mapa de aquel país. Los bombardeos fueron cada vez más despiadados. En el mar, los aviones de los portaaviones de la coalición se unieron a la ofensiva aérea contra Irak y Kuwait ocupado. Los veteranos acorazados de la Segunda Guerra Mundial, Missouri, Wisconsin y New Jersey, bombardearon las defensas costeras iraquíes en Kuwait con sus cañones de 16 pulgadas. Otra misión de la coalición fue la destrucción de la pequeña armada iraquí. Helicópteros armados con misiles antibuque tomaron parte en dicha destrucción. Las operaciones también empezaron a limpiar de minas las aguas del norte del Golfo. Aquí fueron los dragaminas de casco plástico de la Armada Real los que iniciaron las operaciones. El buque de asalto Trípoli fue uno de los 2 buques de la coalición que sufrió los efectos de las minas. Pero también había 17.000 marines norteamericanos embarcados en el Golfo. Durante la segunda semana de las operaciones aéreas llevaron a cabo ensayos de desembarco anfibio. Sin embargo, estos eran parte de un elaborado plan de engaño. Schwarzkopf decidió que el ataque principal debía realizarse desde el oeste a través de la frontera iraco-saudí y por lo tanto trasladó el grueso de sus fuerzas al oeste. El plan final contemplaba ataques de los marines americanos y de las fuerzas árabes a través de la frontera saudí-kuwaití. Estas fuerzas se encargarían de liberar Kuwait City.
En el extremo izquierdo estarían el 18 Cuerpo Aéreo de Estados Unidos y los franceses, quienes atacarían rápidamente hacia el norte con el fin de cortar las rutas de escape iraquíes de Kuwait. El séptimo Cuerpo Acorazado de Estados Unidos junto a la primera División Acorazada Británica atacarían el norte y luego se dirigirían hacia el este, penetrando en Kuwait. De esta manera las fuerzas iraquíes quedarían atrapadas y se verían obligadas a rendirse. Los iraquíes no lograron detectar el nuevo despliegue de fuerzas debido a la supremacía aérea de la coalición. Sin embargo, se dieron varios enfrentamientos entre la artillería a través de la frontera con Kuwait. En ellos se utilizó el sistema múltiple de lanzamiento de cohetes diseñado por los Estados Unidos. El MLRS utilizó todo su poder por primera vez. Las primeras acciones importantes se llevaron a cabo la noche del 30 de enero, cuando patrullas iraquíes fuertemente armadas cruzaron la frontera por 4 sitios. Entraron por la desértica población fronteriza de Kafi y al día siguiente enviaron más tropas. Sin embargo, estas fueron atacadas por los A-10 Mohawks americanos y otros aviones. El ejército de la Guardia Nacional Saudí preparó un contraataque y logró expulsar a los iraquíes causándoles un gran número de bajas. La principal ofensiva terrestre se lanzó el 24 de febrero de 1991. Las primeras en atacar fueron las fuerzas árabes y los marines norteamericanos. Consiguieron abrir una brecha en las defensas iraquíes en varios puntos de la frontera de Kuwait. Más hacia el oeste y apoyado por una gran flota de helicópteros, el 18º Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos cruzó la frontera con Irak y se dirigió hacia el norte, hacia el río Éufrates. Los franceses protegían el flanco izquierdo. Al acabar el día, la División Aérea de Estados Unidos número 101, utilizando helicópteros, había establecido una base de ataque a 80 kilómetros en el interior de Irak. Estos éxitos iniciales permitieron que Schwarzkopf lanzase al ataque al séptimo cuerpo. Se utilizaron mangas explosivas para limpiar los campos de minas. A media tarde, los tanques americanos y británicos estaban bombardeando suelo iraquí. Los puestos fortificados iraquíes fueron intensamente bombardeados. Los sofisticados equipos de visión nocturna permitieron continuar con los ataques durante las horas de oscuridad. Y aumentó la destrucción ocasionada durante semanas de bombardeos. Desmoralizados grupos de soldados iraquíes se rendían a menudo sin oponer la más mínima resistencia. Había sido una experiencia frustrante para ellos. Pero Saddam Hussein había ordenado la destrucción de los 950 pozos petrolíferos de Kuwait. Fueron incendiados y pronto el cielo kuwaití se cubrió de una espesa capa de humo tóxico. A pesar de ello, las fuerzas de la coalición siguieron avanzando hacia sus objetivos. El cuarto día, la División de Infantería Mecanizada número 24 se dirigía hacia el este por la orilla sur del Éufrates hacia el puerto iraquí de Basra. Las tropas de Kuwait y otras fuerzas árabes entraron triunfantes en Kuwait City. Al mismo tiempo, el poder aéreo de la coalición bombardeaba las fuerzas iraquíes que escapaban hacia el norte desde la capital kuwaití. Cuando las fuerzas terrestres llegaron a la carretera que se dirigía hacia el norte, a Basra, se quedaron atónitas ante la destrucción causada.
Conscientes de que la opinión pública podía volverse contra la coalición si la masacre continuaba, los ataques se detuvieron. Tres días más tarde, el 3 de marzo, Schwarzkopf llegaba a Shafan, una pequeña población iraquí cercana a la frontera con Kuwait. Allí, él y otros jefes de la coalición se reunieron con representantes iraquíes. La victoria de la coalición había sido tan aplastante que los iraquíes no tuvieron más remedio que aceptar sus condiciones para un alto el fuego. La guerra del Golfo Pérsico puso de relieve la sofisticación que había alcanzado la tecnología armamentista. El misil de crucero Tomahawk, con su sistema informático programado, podía volar cientos de kilómetros y alcanzar su objetivo con absoluta precisión. Otras armas aéreas también eran capaces de lograr tal precisión. Algunos misiles llevaban incorporadas cámaras en el morro y las imágenes registradas iban a sorprender a las audiencias televisivas de todo el mundo. El cazabombardero F-117A Stealth, con su diseño futurista, escapaba al radar con el fin de llevar a cabo ataques de gran precisión. La capacidad del misil Patriot para interceptar cohetes Scud también causó gran impresión. La habilidad de los tanques aliados para combatir eficazmente tanto de noche como de día fue otra manifestación de la guerra tecnológica. Los avances tecnológicos en el armamento habían convertido la guerra en algo mucho más clínico. Pero más del 90% de las armas aéreas lanzadas que se utilizaron en la Guerra del Golfo fueron bombas convencionales. Su poca precisión y su mal funcionamiento supusieron el que muchos civiles inocentes perdieran su vida. Además, se dieron varios incidentes en los que las fuerzas de la coalición se dispararon entre sí. Fueron los llamados fuegos amistosos, los cuales causaron un importante número de bajas. Por ello, a pesar del sofisticado armamento, la guerra convencional en los 90 ha demostrado ser tan brutal como lo ha sido siempre. La guerra de alta tecnología a base de apretar botones no ha conseguido evitar la necesidad de fuerzas terrestres. Tras la Guerra del Golfo, la ONU estableció espacios aéreos de seguridad para proteger los marjales árabes del sur de Irak y a la minoría kurda del norte. Sin embargo, Saddam Hussein sigue en el poder y la ONU ha tenido que ejercer una gran presión para obligarla a desmantelar sus instalaciones de guerra nuclear y química, condición previa para levantar las sanciones económicas contra Irak. Pero los iraquíes siguen dificultando en lo posible la labor de los equipos de inspección de la ONU. Sin embargo, el fin de la Guerra del Golfo pareció confirmar el inicio de una nueva era mundial. La ONU demostró su voluntad para oponerse a la agresión y los Estados Unidos lograron alejar finalmente el fantasma de Vietnam, pero las tensiones siguen presentes. La guerra contra el terrorismo sigue librándose en muchas partes del mundo. En Oriente Medio, el terrorismo no solo está dirigido contra Israel, sino que también ha sido utilizado por los fundamentalistas islámicos para tratar de derrocar los gobiernos moderados de Argelia y Egipto. En la década de los 70, la banda Baader-Meinhof en Alemania Occidental y las Brigadas Rojas en Italia llevaron a cabo actos terroristas para expresar su desacuerdo con el materialismo del capitalismo occidental. En España, ETA, organización dedicada a la creación de un Estado vasco independiente en el noroeste del país, ha estado en guerra con el gobierno de Madrid durante muchos años.
Irlanda del Norte ha sido testigo de una de las más largas y feroces campañas terroristas. De hecho, puede decirse que esta empezó con la división de Irlanda en 1921. La fase más reciente empezó en 1968 con las protestas de la minoría católica que pretendía una mejora de los derechos civiles. Las tropas británicas acudieron a Irlanda para mantener la paz entre católicos y protestantes. Nadie imaginaba entonces que 25 años más tarde seguirían estando allí. El ejército republicano irlandés se consideró dirigido a encabezar el nacionalismo católico que pretendía una Irlanda unida y gobernada desde Dublín. El IRA consideró que ello podía lograrse por la fuerza e inició una campaña terrorista que adquirió diversas formas. A principios de los 70 hubo disturbios y enfrentamientos con el ejército británico. Más tarde fueron sustituidos por emboscadas contra el ejército y las patrullas de policía. También fueron asesinadas personas de Ulster que trabajaban para las fuerzas de seguridad. El IRA llevó a cabo varios atentados con bombas en las ciudades y poblaciones de Irlanda del Norte, a menudo con la intención de destruir la economía. También atacó objetivos concretos en Gran Bretaña con la intención de hacerse publicidad y enemistar al pueblo británico con Irlanda del Norte. Entonces surgieron bandas terroristas protestantes, y tanto estas como las bandas republicanas llevaron a cabo asesinatos de carácter sectario. De hecho, el terrorismo hizo que los protestantes se mostrasen más reacios a aceptar un compromiso pacífico. En la década de los 80, los gobiernos de Londres y Dublín empezaron a colaborar con el fin de hallar una solución pacífica. A finales de 1993, los primeros ministros Major y Reynolds declararon que todos los partidos políticos, incluyendo el Sinn Féin, brazo político del IRA, serían invitados a participar en la creación del futuro de Irlanda del Norte. Primero el IRA tenía que renunciar a la lucha armada. Su respuesta fue un audaz ataque con morteros sobre el aeropuerto de Heathrow en Londres y otros actos terroristas, mientras el Sinn Féin se limitaba a buscar evasivas. En 1994 toda una generación había crecido en Irlanda del Norte sin haber conocido una vida sin violencia, a pesar de que tan solo una pequeña parte de la población estaba activamente implicada en los actos violentos. Otra forma de terrorismo más reciente ha sido la utilizada por los barones de la droga en América Central y Sudamérica, sobre todo en Colombia. Su objetivo es evitar que los gobiernos interfieran en sus operaciones. Además, los principales grupos terroristas están utilizando cada vez más el tráfico de drogas para financiar sus actividades. Un renovado sentimiento nacionalista y de identidad étnica ha sido el detonador para nuevos conflictos tras el desmantelamiento del Imperio Soviético que tuvo lugar a finales de 1991. Las nuevas repúblicas independientes de la Armenia cristiana y el Azerbaiyán musulmán se enfrentaron en Nagorno-Karabaj, enclave predominantemente armenio. En Georgia, el nacionalismo hizo que las minorías étnicas tratasen de separarse y crear sus propios estados. El georgiano y antiguo ministro de Exteriores soviético Eduard Shevardnadze acudió para restaurar la paz, pero los combates continuaban y tuvo que pedir ayuda a las tropas rusas para que le ayudasen a impedir que Georgia se desintegrase por completo. En la misma Rusia, antiguamente centro del Imperio Soviético, los intentos de introducir el consumismo occidental como sustituto del viejo sistema comunista en la bancarrota han provocado conflictos.
Muchos rusos se resintieron de no ser ya una superpotencia mundial. Las tiendas vacías, la inflación galopante y el desempleo avivaron la llama de la frustración. Mikhail Gorbachov fue considerado un héroe mundial cuando puso fin a la Guerra Fría. Pero ello supuso el inicio de la fragmentación del Imperio Soviético, y en agosto del 91 miembros de la línea dura de su gobierno montaron un golpe de Estado contra él. Pero muchos rusos estaban dispuestos a defender el creciente clima democrático. Al frente de ellos se encontraba el carismático Boris Yeltsin, líder de la República Rusa, que consiguió que el ejército se pusiera de su parte, convenciendo a las tropas de que no podían disparar sobre sus compatriotas rusos. Yeltsin rescató a Gorbachov y el intento de golpe de Estado acabó convirtiéndose en el tiro de gracia para el comunismo soviético y su imperio. Ello supuso que Gorbachov desapareciese de la escena y Yeltsin se convirtiese en el centro de atención. Pero en octubre del 93, Yeltsin se vio presionado cuando la línea dura del Parlamento ruso trató de derrocarlo por la fuerza. Sin embargo, el ejército se mantuvo de su lado y Yeltsin lo utilizó para bombardear el edificio del Parlamento. Los rebeldes acabaron entregándose, pero solo fue una rendición temporal. En los Balcanes, en la multiétnica Yugoslavia, el hombre fuerte Josip Tito había desarrollado una política de descentralización y el país se había convertido en una confederación de 8 pequeños estados. Cuando Tito murió en 1980 empezaron los problemas. En 1987, Slobodan Milosevic subió al poder en Serbia, el mayor estado yugoslavo. Estaba dispuesto a volver a centralizar el poder, con Serbia como estado dominante. Los estados que tenían una mayoría no serbia se mostraron disconformes, y ello quedó reflejado en las elecciones de 1990 y 1991. Estos estados declararon su independencia. Las minorías serbias en Eslovenia y Croacia se opusieron. Y enseguida estalló la violencia. El ejército federal yugoslavo acudió y estalló la guerra. La Comunidad Europea consiguió establecer el alto el fuego en Eslovenia, pero no tuvo éxito en Croacia, donde el bombardeo del antiguo puerto de Dubrovnik fue duro y prolongado. La ONU impuso un embargo de armas en toda la antigua Yugoslavia y empezó a enviar cascos azules. Su misión era la de mantener la paz, pero la situación pronto cambió y tuvieron que empezar a escoltar convoyes con ayuda humanitaria a través de las comunidades sitiadas. Fue en Bosnia-Herzegovina donde la situación se hizo más desesperada. Aquí los musulmanes eran mayoría, pero existía una fuerte minoría serbia y otra pequeña minoría croata, y estalló una guerra civil de 3 frentes. Durante los combates, un nuevo término hizo su aparición: limpieza ética. La intimidación y el asesinato a gran escala fueron utilizados para expulsar a los grupos minoritarios de ciertas regiones. Ello creó un flujo de refugiados cada vez mayor y los esfuerzos humanitarios de la ONU no daban abasto. Los serbios sitiaron la capital de Bosnia, Sarajevo.
La ciudad fue sometida a un prolongado bombardeo. Las limitadas fuerzas de la ONU fueron incapaces de poner fin al bombardeo y a la continua limpieza étnica. Se hicieron innumerables esfuerzos para conseguir la paz, sobre todo por parte del americano Cyrus Vance y el británico Lord Owen, pero todo fue en vano. Asimismo, los alto el fuego locales organizados por la ONU solían ser violados a las pocas horas. La ONU trató de crear zonas de seguridad, sobre todo para las comunidades musulmanas sitiadas, pero ello a menudo aumentó la intransigencia y dificultó el esfuerzo humanitario. Conscientes de que rivalidades étnicas similares en los Balcanes habían ayudado a desencadenar la Gran Guerra de 1914-18, las fuerzas de la ONU en la antigua Yugoslavia siguieron tratando de contener y detener los combates. La nueva misión militar de la ONU, escoltar ayuda humanitaria, también se llevó a cabo en Somalia, donde señores de la guerra locales habían reducido a la completa anarquía este paupérrimo país víctima de la hambruna. Y cuando las tropas de los Estados Unidos, actuando bajo los auspicios de la ONU, aunque sin llevar la boina azul, intentaron reducir el caos reinante, llevando a cabo ofensivas contra los señores de la guerra, solo consiguieron ganarse la enemistad del pueblo somalí. Ello agravó la frustración a la que la ONU tan a menudo se enfrenta. Cada vez se insta más a la ONU a llevar a cabo misiones pacificadoras, y aquí en Angola trató de poner fin a la guerra civil, supervisando las elecciones democráticas a principios de los 90. Desgraciadamente, los combates volvieron a reanudarse casi de inmediato. Y lo mismo sucedió en Camboya, donde los Gemenes Rojos, que tanto habían perseguido al pueblo camboyano en los 70, se negaron a tomar parte en las elecciones. Otro tipo de misión pacificadora es interponer a las tropas de la ONU entre los bandos combatientes. El problema es que corren el peligro de ser atacadas. Y por lo tanto sería necesario un gran contingente de tropas de la ONU dotadas de potentes armas capaces de igualar a las de sus adversarios. Y en la era de la posguerra fría es dudoso que los Estados miembros de la ONU tengan la intención de hacerlo. Sin embargo, a mediados de los 90 se han conseguido importantes progresos en dos regiones problemáticas del mundo. 2 años de negociaciones, a veces secretas, han conseguido que Israel empiece a renunciar a los territorios árabes que ha ocupado desde 1967. Ello le ha dado a los palestinos de Yasser Arafat cierto control sobre su destino. La transición de Sudáfrica, que ha pasado del apartheid a una sociedad realmente multirracial, ha generado mucha violencia, sobre todo entre el movimiento Zulú Inkatha y su rival, el Congreso Nacional Africano. Sin embargo, en mayo de 1994 se celebraron en Sudáfrica las primeras elecciones verdaderamente multirraciales. Para sorpresa de muchos, no hubo actos violentos de importancia y Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país. Pero la ONU, en su papel de policía mundial, continúa tratando de impedir los conflictos. Las crisis a las que seguramente se enfrentará en el futuro serán tan diversas como siempre. El siglo XX ha sido testigo de importantes cambios en el planeta. Lo que sucede en el planeta puede verse en las pantallas de televisión casi de inmediato. Ello no solo les da a los medios de comunicación una influencia cada vez mayor sobre los gobiernos, sino que también sirve para que cada vez más la gente se dé cuenta de lo horrible que es la guerra, y tal vez sirva para reducir la violencia en el futuro. Pero la posibilidad de futuros conflictos perdura.
Algunas de las guerras más crueles del siglo han sido provocadas por dictadores como Hitler. Este tipo de gobernante sigue existiendo y su deseo de poder a menudo les lleva a la agresión, tanto contra su propia gente como contra los países vecinos. Una de las causas principales de la larga y sangrienta guerra de 1914-18 fue la rivalidad étnica y nacionalista, y actualmente existe un sentimiento renovado de identidad étnica y nacionalista, sobre todo en el este de Europa y en los estados del antiguo Imperio Soviético. Ello, como hemos visto, ha conducido a conflictos armados y es posible que surjan más en el futuro. Especialmente en África, el tribalismo está a flor de piel. En la primera mitad de la última década del siglo, ello ha dado como resultado amargas guerras civiles, como en Liberia y en Ruanda. Y la religión, causa tradicional de tantas guerras, sigue inflamando pasiones. El siglo XX ha estado dominado por grandes ideologías, como el comunismo y el fascismo, cuyas diferencias han provocado guerras. La ideología sigue siendo una fuerza, aunque desde el final de la Guerra Fría ha perdido intensidad. El mapa de Europa ha cambiado varias veces este siglo, y mientras las nuevas democracias del Este tratan de adaptarse a las condiciones cambiantes, pueden hallar consuelo en el hecho de que en este siglo nunca dos democracias de estilo occidental se han enfrentado en una guerra. Estos estados, junto a Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas, se acercan cada vez más a Europa Occidental y América del Norte. De hecho, en 1994, muchos países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia han recibido el estatus de asociado en la OTAN, su antiguo enemigo, y ahora el papel que desempeñan en la ONU es mucho más importante. Otro signo alentador es el esfuerzo que se está haciendo por controlar los niveles de armamento a través del Congreso de Seguridad y Cooperación en Europa. Pero la reducción del potencial armamentístico en el mundo industrializado ha generado un enorme excedente de armas, algunas de las cuales van a parar a los países del tercer mundo que tratan de reforzar sus ejércitos como un medio de aumentar su estatus internacional. Los países productores de armas siguen estando dispuestos a vender armamento por razones políticas y económicas. Sin embargo, el principal temor es que las armas nucleares, químicas y biológicas, sobre todo las grandes remesas de la antigua Unión Soviética, caigan en manos de regímenes dictatoriales con ansias de poder. Muchos países han firmado tratados para evitar la proliferación de estas armas terribles, pero se sospecha que algunos países que no lo han hecho tengan capacidad nuclear o la estén desarrollando. Estos incluyen Israel, Irán, India, Pakistán y Corea del Norte. Y por tanto, la amenaza de este tipo de guerra, potencialmente la más destructiva de todas, sigue existiendo. Pero los importantes avances que han tenido lugar este siglo en el campo de las comunicaciones permiten identificar programas de armamento encubiertos. Durante este siglo, el armamento convencional también se ha sofisticado mucho. De hecho, en 1950 nadie hubiese soñado con el tipo de armas que hoy existe, y ya no digamos en 1900. Pero sin embargo, al margen de la sofisticada apariencia tecnológica que tiene el mundo actual, las causas de la guerra moderna siguen siendo las mismas de siempre. La ironía es que a menudo el moderno armamento de alta tecnología es incapaz de evitar y detener estas guerras. Y lo que es aún más, la tecnología de muchas de las armas utilizadas en estas guerras está más cerca de 1900 que del año 2000. En vista de las numerosas guerras tanto grandes como pequeñas y de los conflictos armados que han tenido lugar en el siglo XX, se diría que la raza humana sigue sin encontrar los medios para controlar su agresión natural.
Pero en las puertas del siglo XXI, los progresos conseguidos a la hora de que antiguos enemigos colaboren juntos ofrecen un rayo de esperanza para el futuro. Tal vez las generaciones futuras miren al pasado y consideren estos últimos 100 años como la línea divisoria de la historia de nuestro planeta. En ese caso, el siglo de la guerra no habría sido en vano.